Buenos días. Buenos días de parte de Capilla Calvario Iglesia El Camino aquí en Pajacuarán, Michoacán. Los que ya están en puestos, nos acompañan todos los domingos, sean bienvenidos de nuevo. Y si usted se tropezó de repente en en vivo, pues acompáñenos y ojalá que tengan su Biblia con ustedes. Hoy vamos a tomar una pausa en nuestro estudio del libro de los Hechos. Como ya sabemos, esta es la Semana Santa, la Semana Grande, la que nos lleva a conmemorar la Semana de nuestro Señor, la Pasión de Cristo, como se debe decir. Y nuestro estudio de hoy va a ser en Mateo 21. En el Mateo 21 vamos a leer cómo es el domingo de Ramas, porque mucha gente está acostumbrada a llamar de ramos, pero es en sí ramas, y ya vamos a ver por qué es ramas y no ramos. Y nuestro estudio de hoy vamos a estudiar hasta el versículo 16 del capítulo 21 de Mateo. Mateo 21, versículo 1 hasta el 16. Dice la palabra del Señor: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id de la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y así, si alguien te dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todos estos acontecimientos para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decir a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas, ahí va lo de ramas, de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: si nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dice el 17, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betanía y posó allí. Señor, celebramos en realidad lo que fue su semana, Señor. La semana por la cual usted bajó a este mundo y caminó la tierra. La semana donde usted dijo que si era posible tomar de la copa, usted debía tomarla, porque no había manera de salvarnos si no era por su sangre derramada, Señor. Le damos gracias que usted dio todo, literalmente todo, para poder salvarnos, Señor. Gracias le damos en este día, que es una celebración en verdad, porque usted decidió entregarlo todo por nosotros. Le damos gracias, le pedimos su bendición, le pedimos Betfagé, en el Monte de los Olivos. Y como sabemos, el Monte de los Olivos era un lugar muy frecuentado por nuestro Señor. Era un lugar donde Él se iba a orar. También sabemos que el Señor
tiempo después se está preparando porque las profecías ya están hechas y Él vino a cumplir todas las profecías. Así que no es nada que coincidencial, no es nada vago, no es nada que pueda pasar por al azar. A lo que vino, a eso estamos viendo ahorita. Y se acercaron a Jerusalén, dice aquí, al Monte de los Olivos. Jesús envió a 2 de sus discípulos. Y dice el versículo 2 que los mandó a la aldea que está enfrente de vosotros, como dice Él. Y luego hallaréis una asna atada y un pollino por ella, desatadla y traérmela. Eso está, perdón, eso está escrito en la profecía de Daniel, el capítulo 9 de Daniel. A ustedes que les gusta tomar notas, en Daniel escribió esto. Y pues en realidad cuando Daniel sabemos que era de números, y no quiero hacerla muy larga ni meternos muy adentro en esto porque es un estudio muy profundo y nos da mucho sabiduría el saber de lo que Daniel enseña en el capítulo 9. Nos da al pie de la letra. Y aquí esto está hablando acerca que es el 6 de abril cuando está sucediendo este acontecimiento. Y pues estamos a 10. Nos hubiera gustado estar celebrando el mismo domingo 6, pero en cualquier manera estamos viendo esto. Esto es para que se cumpliera la profecía. Además, también el pollino o la burra o la asna que estaba amarrada junto con su burrito estaban ahí. Y no era coincidencia tampoco. Ya la profecía estaba hecha. Y por cierto que todos los de esa aldea tendrían que tener sus burros amarrados a los lados de la calle, de las afueras de sus casas. Cada quien tenía, se pueden imaginar que como ya tenían las escrituras, sabían. Así que mucha gente sacó sus burros a amarrarlos y quizás los padres decían a sus hijos: mi hijo, saca el burro. Quizás este día venga el Señor y escoja nuestro burro. Ha sido algo emocionante, algo familiar, donde la gente podía con esperanza esperar ese día. Pero vamos a ver que no era precisamente lo que ellos buscaban, lo que ellos esperaban. Sabían de la profecía, sabían que el Señor que iba a llegar, el rey de Jerusalén, iba a llegar y montar uno de estos burros. Así que podemos imaginar toda esa preparación de la gente sacando sus burros quizás desde la madrugada, quizás desde la noche anterior y sacando los burros. Así que no era al azar. Los 2 discípulos que mandó Jesús quizás agarraron lo que ellos vieron. Y lo que vieron fueron una burra amarrada con el burrito o el burro joven o el hijo de la burra que se los llevaron. Y en el versículo 3 el Señor les dice: y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Así que vamos a ver que les iban a preguntar, pero el Señor les dijo su respuesta. Y era por lo mismo que estoy diciendo, que la gente esperaba y deseaba que el Mesías iba a llegar a montar el burro y querían que el burro fuera de ellos. Así que, y entenderían la gente cuando los discípulos dijeran: el Señor los necesita, quería decir que ya sabían lo que significaba. Tenía mucha profundidad en eso y era del conocimiento popular, esta profecía. Así que esperaban todo eso. Es increíble y podemos ver la emoción que envolvía a toda la gente ahí, esperando a su Mesías, que ya llegaría, gracias a las escrituras del profeta Daniel, por cierto. Así que la gente sabía, Jesús bien sabía que iba a ser esa asna con su burrillo, con su pollino, como se dice, pero la gente no sabía, así que sacaban sus burros a estar amarrados allí. Y dice el versículo 4: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, dice el versículo 5: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y esto está en Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 9 también, versículo 9. Está citando
esta porción bíblica aquí. Así que todo está escrito, todo se va llevando a cabo. Por eso digo que no era solamente un día común en Jerusalén, era una gran emoción por la gente. Y vemos cómo está envolviendo la emoción, porque los profetas dijeron su profecía y Jesús la está siguiendo tal y como lo escribieron. Claro que por mano del Espíritu Santo estos profetas escribieron lo que escribieron y Jesús los está cumpliendo. Y en esos tiempos los reyes, Jesús es un rey, los reyes pero montaban caballos. Pero el caballo era un símbolo de ir a la guerra. Cuando un rey se montaba en su caballo, era una manera de ir a la guerra, a la batalla. Pero aquí el profeta Zacarías dijo que él iba a montar en un burro, en un animal de carga. Y el burro, cuando los reyes se montaban en sus burros, era en son de paz. Eso tiene mucho significado también. Y tenemos que entender eso, como la Escritura nos va enseñando que Jesús vino en paz. Desde allí empezaba y no entendía bien la gente. Porque la gente sabía, y la profecía dice que iba a montarse el Señor en una asna, y que es un burro, un animal de carga, y es en paz. Así, de allí empezó a no entender la gente. Porque como digo, la gente está en esperanza, porque ellos lo que está en su mente no es al Mesías liberador de sus pecados, pero están esperando a un Mesías liberador de la opresión romana. Es lo que ellos buscan, libertad, pero libertad física, libertad de la opresión, de la ocupación del gobierno romano. Y de ahí empieza todo a no entender ellos, porque si sabían que en las profecías el montarse en un asno de parte de un rey era en son de paz, a manera de paz. Y ahí es lo que recalca muy bien Zacarías capítulo 9. Y dice el versículo 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, dice el versículo 8, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Aquí vemos cómo eso era una manera de adoración. Todos montaban ahí porque estaban dando la bienvenida al Mesías. Hasta ahí todo va bien. En sus mentes todavía la gente está bien. Están adorando al Mesías. Están tendiéndole como una manera de una carpeta. Los que no tenían sus mantos cortaban lo que prevalecía, lo que abundaba. Allí eran árboles palmares. Así que cortaban las palmas y les las tendían para que pasara el Señor a manera de adoración. Y esto hasta ahorita todo es algarabía, todo es felicidad para ellos. Y están recibiendo. Por eso dice el encabezado de este estudio del capítulo 21, que es la entrada triunfal de Jesús, pero a Jerusalén. Pero la verdad es que Él va camino a la muerte. Él va camino a morir por los pecados del mundo entero. Y la gente, dice el versículo 9, la gente que iba adelante y los que iban detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Así que todo eso está muy bien y se lo merece. Eso es grandioso, pero Jesús sabe muy bien en su mente. Acordémonos que Jesús es Dios. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y en su mente Él sabe lo que viene más adelante. Todos estos que están gritando Hosana en las alturas, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, todo esto están gritando el viernes. Van a ser los que van a estar gritando: crucifíquenle, crucifíquenle. Claro, movidos por los líderes religiosos. Esa es la realidad de las cuales el Señor sabe lo que está por pasar. Pero eso es porque el Señor cumplió las profecías de todos los profetas, lo que se escribió acerca de Él.
y solamente hay la profecía que falta por cumplir el Señor, es la venida de nuevo. Y la venida de nuevo no va a venir a montar una asna. Cuando regrese el Señor va a venir montado en un caballo blanco, símbolo de guerra, a hacer guerra con los pecadores, a castigar a los que lo rechazaron. Y así que esto se va viendo cómo la gente con la algarabía. Y cuando dice, hay algo importante cuando dice aquí el versículo 8, que era muy numerosa la gente que estaba allí. Estamos hablando, la palabra que se usa aquí en el griego es megas, que la palabra que usamos nosotros como mega, como cuando queremos describir algo muy grande, eso es mega. Había mega población, mega cantidad de gente, había muchísima gente. No era, sabemos que en este tiempo hay muchas actuaciones que hacen en diferentes cultos religiosos de la actuación del Calvario, y no solamente vemos poquita gente ahí regada y todos esos disfrazados, pero era impresionante. Nuevamente vemos porque la gente sabía de las profecías y ellos estaban esperando a su Mesías. Desgraciadamente para ellos el Mesías venía en son de paz, venía para salvarlos, sí, pero salvarlos de sus pecados y no salvarlos de Roma como ellos pensaban. Dice el versículo 11, y la gente decía, este es Jesús, el profeta. Se me hace que me brinqué el 10. Dice, cuando entró dice el 10, en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Se conmovió, es como un sismo, un temblor, algo así estronduoso. Que decía, ¿quién es este? Ahí vemos ya, que ya la gente como que dice, este no es el que queríamos nosotros. Porque es el que está escrito y las pruebas están ahí. Las escrituras hablan de él y está cumpliendo él la profecía. Pero ellos como que ya, dice el versículo 11, que decían, ¿y este Jesús? Este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Algunos decían como, no es el que nosotros pensábamos, es Jesús. A tiempo atrás decían, cuando Jesús, se referían a Jesús, decían, ¿qué no es este el carpintero? El que su madre es María y tiene sus hermanos Jacobo y hasta su hermana se reúnen con nosotros. Es como diciendo, no dándole crédito a Jesús, que él era el Mesías. Como diciendo, este no es ningún Mesías, este es Jesús de Nazaret, de Galilea. Y acordémonos, ya hemos estudiado antes donde hasta el mismo Natanael, cuando Jesús lo llamó, que más o menos lo llamó su amigo que viniera a Jesús y que le dijeron que era de Galilea, y dijeron que a poco de Galilea puede salir algo bueno. Y así de la gente tenía esa impresión. Y que todos empezaron a ver que la gran algarabía se empezó a callar porque no era quien ellos pensaban. Ellos pensaban que iba un guerrero, un caudillo, un general subversivo que se iba a enfrentar a la guerra físicamente, a pelear contra los romanos. Pero él iba a morir por los pecados de ellos. Era la paz que Jesús ofrecía. Así que todo esto se lleva llevando a cabo. También podemos ver que la profecía de Isaías se va cumpliendo. Y vamos rápidamente, si tienen sus Biblias, a Isaías 56, porque eso es algo que tenemos que leer. Y gracias a Dios que se me perdieron mis notas y las podemos hacer al estilo de la antigüita y ir directamente a la palabra sin notas, como el Señor nos va indicando aquí. El capítulo 56 de Isaías, donde nos dice, así dijo Jehová, guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto. Y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda en el día del reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que siga a Jehová no hable diciendo,
¿Me apartará totalmente Jehová de su pueblo? No diga él, no diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan los que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de mis hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que aman el nombre de Jehová para sus siervos, y todos los que guarden el día del reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová, el Señor, el que reúne los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él sus congregados. Y esto es, ¿por qué quise leer esto antes? Porque vamos a entrar, lo que ya había dicho aquí, lo que leímos de Isaías 56, está del versículo 12 al 16. Y es para que podamos entender lo que está aconteciendo. Como vemos desde el versículo 1, estamos viendo que el Señor está realmente viendo cumpliendo las profecías. Y dice el versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Aquí van a decir ustedes quizá, ¿que no entró en un burro, en una burra? ¿Que no entró en una asna como símbolo de paz? Sí, entró en símbolo de paz. Pero aquí entró, y esta es la segunda vez que el Señor volca las mesas. Porque no se trataba de decir, bueno, llegó echando pleito, llegó volteando las mesas de los cambistas, los que vendían. Pero tenemos que, en el contexto de aquí, no es que solamente estaban ahí haciendo sus rituales, ofreciendo sus sacrificios. Lo que pasa es que ahí todo estaba siendo vendido. La gente iba, los ricos compraban sus corderos para ofrecer sacrificios en el templo. Los más pobres ofrecían palomas porque era todo lo que podían comprar. Pero lo que pasaba allí no es que los vendedores nada más estaban ahí para intercambiar moneda, porque no recibían moneda que no fuera la moneda de Jerusalén. Pero lo que estaban haciendo es que llegaba la gente, y en ese tiempo la gente llegaba a ofrecer sus sacrificios al Señor. Pero estos tramposos, llegaba la gente con sus palomitas y les buscaban, ahí los que estaban vendiendo, les buscaban defectos, porque la gente prefería llevar a comprar ahí. Y eso les buscaban defectos y decían, no, esta no te va a servir para el sacrificio, tiene que ser pura y sin mancha, y esta no pasa. Y así que las tenían que hacer los que las dejaran, pero ellos les vendían una que sí que no tuviera mancha. O sea que eran tramposos. Por eso Jesús llegó y se enardeció con ellos. Les tumbó sus ventas, sus vendimias. Se volcó las mesas de los cambistas, porque también cambiaban monedas. Y dicen, no, esta moneda no te sirve, te voy a vender esta al lugar. Y sé que de la manera abusaban de la gente. Por eso el Señor, es que en la versión de Lucas, cuando dice que a los de los palomas no las echó fuera. Las palomas que claramente estaban en jaulas, pero como las palomas eran lo que los pobres podían ofrecer, el Señor se compadeció ahí mismo de los pobres, que no les aventó sus palomas, no les tiró las palomas. Por lo demás sí lo aventó por allá el Señor. Y veamos lo que dice el versículo 13 aquí de Mateo 21. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y el versículo 13, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso ahí viene donde viene lo que leímos en Isaías. Y es importantísimo, porque antes de ver esta parte, cuando vemos a Isaías, también dice cómo el Señor acogería a los eunucos. Sabemos que los eunucos
no podían crear familia porque básicamente eran castrados. También aquellos, como dice, los foráneos, los que no eran judíos, el Señor desde Isaías ya decía que los iba a juntar, a ser parte de su redil, de su rebaño. Y eso es importantísimo para nosotros también, porque por eso vemos con júbilos. O sea que esto que vemos aquí, en el versículo 12 y 13, vemos la religión llevándose a cabo. Todo eso es religioso, todo eso está muy bien ante los ojos de los demás, todo eso es normal y religioso, pero ante Jesús, Él nos dice que es una cueva de ladrones, porque hay lugares, ahorita podemos ver que venden artículos para celebrar esta semana, y esos artículos no sirven de nada. Lo que sirve es el corazón de la gente. Todo lo que la gente vimos antes, cantar y gritar de alegría, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, todos se iban a convertir en decepción para ellos. Se iban a decepcionar de Jesús, se decepcionaron del Señor, y más cuando el Señor está haciendo esto, recriminándoles, porque la casa de Dios, donde se tienen que ir a refugiar la gente, donde tienen que recibir a todo el mundo, ellos están haciendo un gran negocio. Me imagino, el Señor tiene mucha paciencia hoy en día, que el Señor no viene y hace lo mismo cuando los mercaderes, los religiosos, están haciendo negocio con la fe de la gente. Mucha gente que se deja desviar, que se deja desviar a hacer lo material, a hacer los rituales, las costumbres, pero en su corazón no tienen esa relación con Jesús. Y hay de aquellos líderes religiosos que enseñan a la gente el materialismo, las cosas paganas que hacen, y no los acercan a los pies de Jesús, a los pies del Señor. Porque todo lo que se trata aquí es estar, todo lo que enseñamos, todo lo que tenemos que leer, todo lo que leemos en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se trata de los pies de Jesús, de estar nosotros a los pies de Jesús, de seguir su ejemplo y de buscar la comunión con Él. Eso es lo que estamos buscando, viniendo a eso. Y dice con el versículo 14, y vinieron en el templo ciegos, cojos, y los sanó. ¿Vemos? El Señor siempre, que lo vemos al Señor caminar, siempre venían a Él los enfermos. Siempre. Y Él nunca se rehusaba a sanar a nadie. Él, después de haber volcado las mesas, vinieron a Él estos que necesitaban sanación. Y a veces nosotros también buscamos sanación, pero necesitamos sanación de nuestros espíritus primeramente. Venir a sus pies, pedirle que nos sane, que nos ayude a comprender lo que Él quiere de nosotros. Y porque podemos decir, bueno, la gente dice, pues ¿cómo voy a saber lo que quiere de mí? Si yo no puedo oírlo, no me habla. Y me dice, sí habla, y está en la Biblia. Todo lo que está en la Biblia ya está escrito para nosotros, para saber guiar. Y que estas que estamos leyendo nos está enseñando ahora mismo. Nos está enseñando a venir a Él, porque todos somos ciegos, todos somos cojos, espiritualmente hablando. Claro que hay muchos físicamente que se sufren de estas anomalías, pero también ellos pueden pedir, pero nosotros también. Todos estos que estaban gritando aquí son ciegos. El próximo viernes van a estar gritando, el jueves, la noche van a estar gritando, crucificadle, crucificadle. Y son los que están alabándolo y tendiendo las ramas para que pasara en el asna, sobre la asna. Y como Él sanaba a los ciegos, dice el versículo 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos clamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Así que había los jóvenes, los jovencitos, los que entraban ahí alabando al Señor. Y esto los llenó de rabia. Vemos los líderes religiosos, que seguramente eran los dueños de las mesas, de los cambistas, estaban ya horriblemente enojados con Jesús, porque les había volteado las mesas. Y ahora oyen a los chicos, a los niños gritando, alabando al Señor, Hosana al Hijo de David. Se indignaron, ahí se indignaron, es que se enfurecieron.
echaban vapor por los poros porque estaban enojadísimos con él. Y estos dijeron, dice el versículo 16, oye, estos que los que dicen, Jesús les dijo, ¿qué nunca leíste? Si nunca leíste, es de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Así que de la boca de los bebés. Y eso es lo que pasa. Que si, como diciéndoles, si eso no me alabaran, las piedras mismas, dice en otro lugar, las piedras mismas me alabarían. Y eso es para decir, y dice el Señor, dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betanía, y posó ahí. Esto es para decir también que vemos primeramente cómo hizo todo lo que hizo desde el versículo 1 que leímos para cumplir las profecías ya escritas. Cuando se quedó ahí, cuando volcó el templo, bien se hubiera podido ir, porque ya, el Señor ya estaba enojado, pero en medio de su enojo tuvo compasión por los ciegos y por los cojos. Y el Señor se enoja de nuestro pecado, se enoja mucho, pero también se compadece de los arrepentidos, y viene y nos sana y nos restaura. Así que en ese corazón de restauración, pero y vemos todo lo que estoy diciendo de vino, recibió las alabanzas, vino y volcó las mesas, se enojó con aquellos que estaban pecando en contra de su nombre, engañando a la gente y robándola, y también, pero se compadeció de los enfermos y los sanó. Pero también cuando lo enfrentaron, cuando lo reclamaron los líderes religiosos, todo eso, a la contención, él se fue de ellos. Y es lo que pasa también. Así que vemos tres grupos de personas que no son reales en su alabanza a Dios, porque no cumple lo que ellos pensaban. Y al mismo tiempo hay gente que les pide compasión y que los sane, y el Señor los sana. Y hay aquellos que no lo quieren para nada. ¿Y qué hace con aquellos que no lo quieren? Se aleja de ellos. Es lo que tiene el Señor Jesús. La caballerosidad, como me gusta decir siempre, Jesús es un caballero. Él siempre tiene un corazón tierno, tiene un corazón firme para aquellos que manchan su nombre, pero también tiene un corazón de caballero para aquellos que lo rechazan. Y eso también sigue ahorita mismo, su misma caballerosidad está todavía con nosotros. Si nosotros lo queremos, lo alabamos, lo bendecimos, tenemos que hacerlo de todo corazón, que venga a nosotros. Pero si queremos sanación, también nos sana de nuestro pecado sobre todo. Y si no lo queremos, Él se va. Hay gente hoy en día que busca mejor la religión, pero no lo buscan a Él. Y es algo que... Y yo sé, porque la condición humana es así. Nos queremos sentir a gustos con nosotros mismos y hacemos lo que pensamos que está correcto. Y ya con eso descansamos. Y no queremos saber nada, no queremos informarnos, no queremos tener el conocimiento de lo que es para no tener esa responsabilidad. Porque dentro de nosotros, ya lo he dicho muchas veces, dentro de nosotros hay algo que nos dice que hay algo más allá, que hay algo más grande, más fuerte que la religión misma. Y eso es el Señor Jesús. Y porque Él entró a Jerusalén, entró montado en una asna en son de paz para redimir al pueblo de sus pecados. Hay unos que lo aceptaron, a otros que lo rechazaron, y a otros que según lo aceptaron, pero lo van a rechazar al final de cuentas. Así que ojalá que no seamos nosotros los que lo rechacemos, que tengamos en nosotros la conciencia de saber que tenemos que estar bien con nuestro Señor. Y para eso necesitamos estar bajo su voluntad y conocer de Él. ¿Y cómo vamos a conocerlo? Pues mediante las Escrituras. Aquí está todo lo que necesitamos saber de Él para conocerlo, para saber y para poder nosotros tener comunión con nuestro Señor. Así que con eso vamos a orar. Señor, te damos gracias de nuevo por su bondad, por su compasión. Le damos gracias, Señor, que usted cumplió las profecías escritas y que entró en ese lugar para salvar a los pecadores. Y que usted, Señor, tiene la compasión para sanarnos. Le pedimos, Señor, que nos sane, nos ayude, nos guíe, nos provea por nuestras necesidades. Le pido por aquellos que están enfermos físicamente, Señor, que usted los toque, los bendiga, los sane, Señor. Y no es
una orden, Señor, es una petición, es una súplica. Pedirle que sane, que toque, Señor, que nos bendiga y que nos guíe, que perdone nuestros pecados, que bendiga nuestras vidas y que podamos ser usados por usted, Señor. Gracias por todo, Padre, y gracias por esta semana que podemos celebrar todo el núcleo de su evangelio, de lo que usted es para nosotros, Señor. El viernes viene, el viernes de crucifixión, pero también viene el domingo que usted resucitó. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos vemos la próxima vez. Ojalá les compartan este video y nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.